Welcome everybody to our last study. Bienvenidos a nuestro último estudio. Let's begin with a word of prayer. Comencemos con una oración. Dear God, Querido Dios, we thank you for the good day that we had, gracias por el buen día que hemos tenido, for the studies that we had so far, por los estudios que hemos tenido hasta ahora. and we ask you to be present with us now. Pedimos que estés presente ahora con nosotros, And guiding us through all that we're going to see, guiándonos por todo lo que vamos a ver and helping us to understand ayudándonos a comprender the times we're living in. los tiempos en que vivimos. We ask this in Jesus' name. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amen. Amén. So just to do a quick recap, Una breve recapitulación. in my first presentation, En mi primera presentación, the last part that we were seeing la última parte que vimos was about the 5 main people behind the Project 2025. fue acerca de los 5 personajes principales detrás del proyecto We have already seen 2025. or talked about Paul Dance. Ya hablamos sobre Paul Dance, We also talked about Russell Vogt también Russell Vogt and Kevin Roberts. y Kevin Roberts. We're now going to continue Continuaremos ahora taking a look at Roger Severino. vamos a mirar a Roger Severino. Mhm. So Roger Severino is a lawyer Es un abogado and former head of the Office for Civil Rights at the U.S. y anteriormente lideraba la Oficina de Derechos Civiles en Estados the Unidos, Department of Health and Human Services. el Departamento de Salud y Servicios Humanos. In the book Mandate for Leadership, En el libro Mandato por Liderazgo, he writes the chapter on the Department of Health and Human Services. él escribe el capítulo sobre servicios humanos y salud. In Graham's book, in Graham's, the journalist, En el libro de Grams, el periodista, he is described as an anti-abortion zealot. es descrito como un Who sees the HHS, antiaborcionista, which stands for Health and Human Services, okay. so he sees this agency Entonces él ve a esa agencia as the agency that directly shapes como la agencia que directamente the lives of more Americans than any other. forma la vida de la mayoría de los americanos que cualquier otra agencia. His agenda includes the following. Su agenda incluye lo siguiente. First, ending most access to abortion nationwide. En primer lugar, And he wants to do that by reversing approval of abortion pills, quiere impedir o sacar este permiso de la píldora para contracepción, contra banning telehealth prescriptions, impidiendo telehealth prescriptions. Voy a buscar los términos.
telehealth prescriptions. Telehealth is the medicine that you can do like online, not in person. Ok, quiere impedir la receta médica a distancia. And also banning the mailing of those pills. Y también impidiendo que se puedan mandar por correo esas píldoras. O He wants to enforce an old law quiere enforzar una ley antigua called the Comstock Act. que se llama el Acto Comstock. Comstock, yes. Ley To block Comstock. abortion drugs through the mail. Para impedir pues mandar píldoras o pastillas por correo. He also wants to cut federal funds También quiere pues cortar los to fondos states federales and institutions that support abortion, para estados y comunidades que apoyan including Planned Parenthood. aborto, inclusive Planned Parenthood. So the Planned Parenthood is the Entonces, is the nation's leading nonprofit es una ONG en Estados Unidos so it's the leading provider and advocate for affordable sexual and reproductive health care. OK. Pues es una organización sin ánimo de lucro que ofrece servicios de salud reproductiva, de educación sexual, planificación familiar y aborto en Estados Unidos. And he also wants to cut the funds También quiere cortar los for fondos even states para estados that help women travel for abortions. que permiten que las mujeres viajen a su estado para tener el aborto ya. He wants to promote Quiere promover abstinence only abstinencia or sexual risk avoidance o, a ver cuál sería el término. in the educational system. Prevención de riesgos sexuales en el sistema educacional. También quiere apoyar for sex education. para educación sexual. He also Quiere sacar el apoyo. wants to fight against, he wants to redefine sex Quiere redefinir sexo in federal civil rights rules en las leyes federales to mean only biological sex at birth. Que signifique puramente, solamente sexo biológico al momento del nacimiento. And by doing this, Haciendo esto, he's reversing protections. reversería las protecciones, Reversing protections sacaría las protecciones for LGBTQ para and LGBT especially transgender people. y especialmente personas transgénero. Severino also wants government policy También quiere que la política del gobierno to support a very specific model of the family. apoye un modelo muy específico de la familia. A married man and woman Hombre casado con una with mujer, gender conforming children con niños conforme de género, preferably Christian. preferiblemente que sean He cristianos. supports paying parents, Él apoya paying padres parents, paying, que giving money to pagan parents. para ser No, padres. sorry. He supports usually mothers
to Especialmente stay home with children él apoya que generalmente mujeres pueden quedar en instead casa. of funding public childcare. Ah, que las mujeres se queden con los niños en casa en vez de apoyar bueno, Through instituciones que his cuiden agenda, niños fuera de casa. he links the health system, links Él enlaza el sistema de civil salud, rights enforcement, mm, and family policy, el family, cumplimiento de derechos civiles en la política familiar, to a strong conservative Christian moral agenda. según una agenda fuerte cristiana moral, de moral So the next cristiana. one we're seeing is Ken Cuccinelli. La siguiente persona sería ¿quién? Cuccinelli. And he is a former state attorney from Virginia Y who es served as acting deputy secretary of the U.S. In the Department of Homeland Security. el departamento trabaja de seguridad Mhm. nacional. Which is the DHS. So this was under Trump's first term. Eso fue bajo el primer término. So in the book Mandate for Leadership, En el libro Mandato por el Liderazgo, he writes the chapter on DHS. él escribe el capítulo sobre DHS. And his agenda Y su agenda focuses on extremely strict immigration enforcement. se enfoca en una política muy estricta de inmigración, Including the following: incluyendo lo siguiente: expanding expedited removal, expandir. So the expedited removal is when a quick removal. Ok, eso se trata de So remover that's a personas process o that allows expulsarlos. Acelerada, creación de la expulsión fast acelerada. deportation Deportaciones rápidas without a full court hearing. sin, pues, To many more people inside the US. sin un tribunal o una audiencia To judicial many more people inside the US. para muchas más personas que estén dentro de Estados He Unidos. also wants to eliminate rules that protect También quiere eliminar reglas que protegen sensitive locations. Ubicaciones sensitivas, Such as schools, hospitals, como siendo and escuelas, churches. So immigrant agents iglesias, también agentes de la inmigración could make arrests there. Ok, con la idea de que agentes de So inmigración there is podrían a rule también that forbids that. tomar presos personas en esos lugares. He also wants to end Quiere también terminar or heavily reduce o reducir fuertemente legal programs programas legales, like temporary work visas como visas de temporal de este trabajo. and also he wants to restrict students and También other quiere visas restringir from certain estudiantes countries. y visas para ciertos He países. also wants to use active duty military También quiere usar soldados militares en función and the National Guard en la Guardia Nacional
in arrest operations at the border, en pues operaciones something that presses en la against frontera de arresto, traditional legal limits like I'm going to write because this is Posse Comitatus Act. So this act ese acto, is ley from Posse Comitatus, 1878, es de 1878 and it's a U.S. federal law y es una ley federal en that Estados generally Unidos forbids que generalmente using the federal prohíbe military usar el ejército federal as a domestic police force como unless the policía, Constitution como fuerza policial or doméstica. Congress explicitly authorizes it. So in simple language, Entonces, en palabras simples, Cuccinelli represents Cuccinelli representa the hardline immigration side of Project 2025. el lado extremo, duro, obstinado de So los he temas de focuses on inmigración. large-scale deportations, Apoya deportaciones a harsh detention, gran tamaño, detención rápida o dura and strong pressure on states y una presión fuerte sobre los estados in the name of national sovereignty and security. en el nombre de la seguridad. And when we talk about Project 2025, Al describir el documento we need to 2025 understand what is o the core 2025, ideology behind it. necesitamos comprender la ideología base detrás de ello. Different groups inside the coalition Diferentes grupos dentro de la coalición, different groups inside the coalition have slightly different priorities, tienen prioridades un poco but diferentes, based on mandate for leadership, pero basado en el mandato por liderazgo, we can see several common themes. podemos ver algunos pues, temas We see the similares. Christian nationalism. Vemos el nacionalismo cristiano. They also look for a strong presidential power. Buscan también un poder presidencial fuerte. Hostility to the administrative state. Hostilidad hacia el Estado administrativo. A very traditional view of family and gender. Una postura muy tradicional de género y familia. A very strong, not very strong, but law and order and border nationalism. Ley y orden en la frontera y nacionalismo. And economic conservatism. Y conservadurismo económico. So in Graham's book, Así que en el libro de Graham, he argues that all of this adds up. Él dice que todo eso se puede Adds up resumir to a plan a un plan that weakens democratic checks que debilita a las medidas democráticas de seguridad and moves the U.S. y mueve a Estados Unidos towards a more authoritarian style of government.
hacia un estilo más to a more autoritario de gobierno. authoritarian style of government. Even though elections would still happen. A pesar de que habría elecciones. Even though elections would still happen. Civil rights organizations Organizaciones de derechos civiles say it reflects dice que refleja extreme white Christian nationalist ideology. una ideología extrema, blanca, cristiana. So we already saw that the first mandate for leadership Vimos que el primer mandato por liderazgo was in Reagan's time. Ocurrió durante el periodo de So in Ronald Reagan. 1980, En 1980, the Heritage Foundation published the book. la Heritage Foundation publicó ese libro. So Heritage says that Reagan Dijo que Reagan used nearly half of those ideas in his first year. casi aplicó la mitad de las ideas solo en su primer año. And they called that period Y los llaman as the esa Reagan fase Revolution. de la revolución de Reagan. They saw it as successful. Lo vieron como exitoso. So the original mandate created a model. Entonces el mandato original creó un modelo. So outside think tanks Entonces, fuera de los think tanks, could write a detailed policy book podría escribir un libro detallado before an election antes de una elección and then hand it to a new conservative president y entregarlo a un nuevo presidente conservador as a ready-made plan. como un plan listo para ejecutar. So Project 2025 Así, Proyecto 2025 copies that model, copia ese modelo, but applies it to today pero lo aplica al día de hoy. with even more ambition Con más ambiciones aún, and a more radical vision. en una visión aún más radical. And one thing that is very important to note Y algo que es muy importante is the tomar en cuenta effects of this this mandate in Reagan's time. son los We can see several major effects. impactos de So in mayor Reagan's time, tamaño. we had deregulation and tax cuts Tenemos deregulaciones y pues eliminación o de impuestos especially for higher incomes. o reducción, especialmente para personas con mayor And he also ingreso. removed many regulations on business. También eliminó muchas regulaciones para empresas. This helped produce growth, Eso ayudó crecimiento, but also increased inequality pero también aumentó la desigualdad. And contributed to later financial instability. Y contribuyó a una inestabilidad financiera más adelante. There was also growth of the religious right. Había un crecimiento de la derecha religiosa. So the Reagan era Así que la era Reagan strengthened the alliance between conservative politics and evangelical Christianity. fortificó la alianza
entre la derecha y especially around issues like abortion, especialmente en temas de aborto, school prayer, em, and oración family en values. colegio y valores de There was familia. also a shift in foreign policy. También había pues una So alteración en Reagan la política increased exterior. military spending, Entonces, que aumentó los gastos de los militares mhm, and he also took a more confrontational stance against the Soviet Union, y también optó por una postura más con- de confrontación hacia la Unión Soviética, which many conservatives algo que muchos conservadores credited as helping to end the Cold War. vieron para ayudar, como una ayuda para terminar la Guerra Fría. And also, there was a long-term impact También había un on future Republican administrations. un impacto a largo plazo para administraciones futuras. So, so later presidents like George W. Bush Presidentes más adelante como George Bush also used heritage-style blueprints también usaron patrones del estilo de Heritage to guide their policies, para pues, su política, especially in tax cuts, especialmente en cuanto a cortar impuestos, education reform, reforma and national educacional security. y seguridad nacional. So when we compare Reagan's blueprint and Project 2025, Si comparamos el padrón de Reagan y Proyecto 2025, we can see some similarities. podemos ver algunas So they had the similitudes. same method, Tenemos el mismo método. same method. So they have a detailed manual Por ejemplo, tienen un manual made by the con same detalles, detallado. institutional base, La misma base institucional, the Heritage Foundation, la Heritage Foundation, Fundación Heritage, and they also had the same belief, y también tienen la misma creencia, which is personnel is policy. lo que es personal es política. And when they say that, Y cuando dicen esto, it means that people you hire significa que las personas que contratas will effectively determine impacta efectivamente what your government or organization actually does. lo que tu gobierno o tu organización de hecho regardless of what hace, is written on paper. independientemente de lo que está escrito en el papel. So in the US politics, Así que en la política de Estados Unidos, especially since the Reagan era, especialmente desde de la temporada o del tiempo de Reagan, this is used to argue that a president es para decir que un presidente must appoint loyal, like-minded personnel at every level. debe contratar personas leales en cada nivel, if they cada truly want to instancia, change government direction. si realmente quiere cambiar la dirección de gobierno, la orientación. They also have the same desire También tiene el mismo deseo to roll back liberal gains. de So an example of that is cortar o de in 1980s, ¿cómo the se dice? target was the New Deal, De retroceder a los avances liberales.
and Great En Society cuanto, welfare state. en cuanto al New Deal y el estado de benevolencia, Today, the targets include LGBTQ rights, o el estado de bienestar, mejor dicho, incluye abortion hoy rights, como derechos de aborto, derechos de LGBTQ, environmental regulations, regulaciones de and medio diversity ambiente programs. y programas de But there is diversidad. one key difference. Pero hay una diferencia clave. Project 2025 El proyecto has a more 2025 radical constitutional vision. tiene una visión constitucional más radical. As we saw in the first presentation, Como vimos en la primera presentación, they kind of see it as the second American Revolution. lo comprende como la segunda constitución americana. And looking at that, Y observando esto, these parallels teaches us some things. esa paralela nos enseña algo. The first thing that we can see La primera cosa is que that podemos ver conservative blueprints es que esos padrones conservadores can be implemented effectively. pueden ser implementados So these efectivamente. plans actually work. Esos planes sí funcionan. When you have a president who believes in the ideas, Si tienes un presidente que cree en esas ideas you have an organized staff ready to execute them, y si tienes un equipo organizado listo para ejecutarlos and a detailed playbook, y un libro the con changes happen pasos quickly detallados, los cambios pueden acontecer rápidamente through executive orders a través de órdenes and ejecutivas agency rulemaking. y leyes o reglas hechas por las agencias, Often without Congress. muchas veces sin Congreso. So we can see that Project 2025 Vemos que el proyecto 2025 is not just talk. no es simplemente hablar. And the second lesson that we can see here Y la segunda lección que is sacamos de ello that the effects persist for decades. es que el efecto persiste por décadas. Once implemented, these changes don't go away. Porque una vez implementados, esos cambios no se van, no se quitan. To mention a few examples, Para dar un par de ejemplos, environmental regulations cut in the 1980s regulaciones de medio ambiente comenzaron a implementarse en los 80, still cause problems today, aún causan problemas hoy en día. almost 40 years later. Casi The 20, financial 40 años deregulation in the después. 1980s La deregulación financiera en los 80 I think it's desregulamentação. Contributed to the 2008 crisis. contribuyeron a la crisis de 2008 And weakened labor protections protección, la debilitación de protecciones laborales led to stagnant wages condujeron a for middle class un workers for decrecimiento 45 years. de los trabajadores, de los salarios por Another lesson that we can see here, trabajadores de la clase media por los siguientes another lesson that we can see 45 años. Otra lección que se puede percibir is that the benefits flow upward. Que los beneficios van hacia arriba, Because the middle class fluyen hacia loses arriba, safety nets. porque la clase media pierde redes de seguridad.
In Reagan's era, En la era de the Reagan, promise was prosperity for all. la promesa era prosperidad para todos, What happened was the opposite. pero aconteció lo opuesto. The tax cuts benefited the wealthy most. Mm, l- La corta de impuestos, Mhm. cortar los And impuestos the fourth benefició lesson that we can a see, los ricos. Otra lección que se puede ver, once reduced, una vez reducido, agencies are hard to rebuild. agencias son difíciles de reconstruir. It's much easier to destroy than to build. Es más fácil destruir que edificar. So, for example, when Reagan cut agency funding, Por ejemplo, cuando Reagan cortó el apoyo a las agencias and staff, la financiación, expertise vanished. cuando cortó financiamiento de agencias y And when they tried empleados, later to rebuild, y cuando intentaron de the remontarlo, experienced de people were cambiarlo, gone. la gente con experiencia ya no estaba. Infrastructure had decayed, Infraestructura había decaído and institutional knowledge was lost. y sabiduría institucional se había perdido. So to rebuild can take years. Reedificar puede costar años. So what this means for us Lo que eso significa para nosotros is that what we're seeing is not hypothetical. lo que vemos no es hipotético. The costs are real and long lasting. Los costos son reales y duraderos. Benefits are not equally shared. Los beneficios no se compartan Prevention would igualitariamente. be easier than repair. Prevención sería más fácil que reconstruir o reparar. When one group gains power, many others can lose protection. Cuando un grupo recibe poder, otros sí puede perder protección. And strong leaders and moral language Y líderes fuertes y lenguaje are moral not the same as justice. no son lo mismo como justicia. Both Reagan's mandate and Project 2025 Tanto el mandato de Reagan como el proyecto 2025 use the language of freedom, family, usaron el lenguaje de libertad, de familia and even God's blessing. y también bendiciones de Dios. La bendición de But the Dios. journalist Graham, Pero el periodista Graham in his book, warns that Project 2025's version of freedom advierte en su libro que la versión de la libertad del proyecto 2025 means that people are free to do not what they want, advierte que las personas no están libres de hacer lo que but quieren, what they ought. pero libres de hacer lo que deben hacer. Quoting Kevin Roberts in his foreword on mandate, Citándole sus propias palabras, Graham says the following. él dice lo siguiente. It's quote number 8 for the translators. Our Constitution grants each of us the liberty to do not what we want, but what we ought. Nuestra Constitución nos concede a Number cada 8, uno yes. la libertad de hacer no lo que quiere, sino lo que debemos. Not there? So it starts with our Constitution grants
I sent you on WhatsApp. This is Robert's writing. Where the Constitution's promises of freedom end, Project 2025 calls for enforcing a set of obligations. Donde terminan las promesas de libertad de la Constitución, el proyecto 2025 aboga por imponer un conjunto de obligaciones To traditional gender norms, hacia las normas tradicionales de género, with a muscular machismo con un machismo musculoso and a demure femininity, y una feminidad recatada and nothing in between. y nada intermedio. To orthodox sexual norms, A las normas sexuales ortodoxas into inherited racial inequality. y a la desigualdad racial heredada. So now we're going to look at the moment we are. Y ahora vamos al momento de ahora. So how much of Project 2025's agenda has been fulfilled so far? ¿Cuánto de la Agenda 2025 se ha puesto en práctica hasta ahora? So during the 2024 campaign, Durante la campaña de 2024, Trump said several times that he had nothing to do with it. Trump repetidas veces dijo que no tenía nada que ver con esto, And that he didn't even want to read it. que ni siquiera quería leerlo. However, No obstante, once he returned to the White House in January 2025, una vez que regresó o volvió a la many Casa of his Blanca, early executive orders and decisions muchas de sus tempranas órdenes ejecutivas y decisiones lined up very closely with the recommendations in Mandate for Leadership. eran muy similares como lo que decían los mandatos So en political reporters and researchers esta obra. Así que investigadores y periodistas políticos compared his first year actions with the Project 2025 document. compararon las acciones del primer año de Trump con el documento 2025. Correcto. One analysis at the end of 2025 Y en un análisis a finales de 2025 said that about half of the main objectives in the mandate had already been enacted. dice que la mitad de lo que pedía el documento se había implementado In some form by the administration in the first year. de alguna otra forma por la administración en su primer año. So even though the president tried to distance himself from the brand Project 2025 in public, Aunque el presidente intentó de distanciarse de his government has de been esa using marca. its ideas as a guide. De esa marca 2025, obviamente lo ha estado usando como guía. So we're going to take a look at what already has been implemented. Tomaremos entonces un vistazo And a we're lo going que ya to see se in implementó. 5 areas. Y lo veremos en 5 áreas. People, Personas, government structure, estructura gubernamental, culture and education, educación, immigration, inmigración and sexual and reproductive rights. y derechos sexuales y reproductivos. So looking at people, we are talking about who is in power. As Vemos we ahora saw quién about está en el poder. personal is policy, Como vimos que ellos dicen personal es política,
we saw that if you control the people, you control the decisions. Si controlas las personas, controlas las decisiones. So right after the 2024 election, Justo después de las elecciones de 2025, Trump appointed Russell Vought, Trump apuntó a Russell Vought, the architect behind Project 2025, el arquitecto detrás del proyecto 2025, to run the Office of Management and Budget again. para nuevamente liderar la oficina de Budget. dinero, management y del So presupuesto. the OMB Este is like the central vendría nervous a ser system OM. of the executive branch, Es como el órgano ejecutivo de la ejecutiva, because it controls budgets porque controla el presupuesto and reviews almost all major regulations. y revela casi todas las regulaciones mayores, But other contributors were also placed in powerful positions. pero otros contribuidores también han sido colocados en posiciones importantes. In the immigration and border officials, En cuanto a los oficiales de inmigración they y have someone that share frontera, Ken Cuccinelli's hardline enforcement. tiene una persona que comparte la visión de Ken Cuccinelli sobre política dura. Communications and regulatory officials, En cuanto a los oficiales de las regulatory regulaciones, officials. Also have people who wrote parts of the mandate. también tiene personajes que escribieron, de hecho, partes de los mandatos, de mandato. They one panel described heritage. Alguien describió a Heritage, The MAGA movement's waiting room. como la The sala de MAGA espera del movement's movimiento waiting MAGA. room. La sala de espera Sala de de espera. la sala del movimiento MAGA. A place where future appointees sit Un lugar donde están sentados los nominados futuros until they can be plugged into the government. hasta que pueden ser implementados al gobierno. So at least 8 people Por lo menos 8 personas that are either serving in, que o sirven or nominated to his current administration. o son nominados que ya están en una posición o fueron nominados a Were de la authors or administración. contributors of the project. Fueron todos contribuidores o autores de ese proyecto 2025. So looking at the government structure, Observando entonces la estructura del we saw gobierno, that the project wants to dismantle the administrative state. vemos que el proyecto quiere desmantelar el estado administrativo. So they want to weaken the permanent civil service Quieren debilitar el servicio civil permanente, servicio, and centralize power under the president and his appointees. y centralizar el poder debajo del presidente y sus In his first elegidos. weeks back in office, En sus primeras Trump semanas en el issued a gobierno, wave of executive orders Trump lanzó una serie de órdenes ejecutivas reshaping agencies. modificando, formando a las Many of agencias, which muchas de las mirrored cuales mandate recommendations.
Era simplemente un despejo de las recomendaciones del mandato. many of which mirrored mandate recommendations. Sí. So mirror, like where you see yourself. Era nada más que un espejo de las recomendaciones del mandato, Some of the major steps include the following. incluyendo los siguientes They want importantes to restart and pasos. expand a policy Quieren that is often called Schedule F. una política que muchas veces se conoce como Schedule F. F. A weird name, I know. So this policy Anexo, sí, era algo así allows como anexo many F. career civil service jobs Permite que trabajos civiles para gobierno to be converted into political appointments. pueden ser convertidos en elecciones políticas So by doing that, y they porque can be haciéndolo easily hired and fired. fácilmente podrían ser contratados y también despedidos. They also ordered agencies to identify senior staff También pidieron a las agencias para contratar personas who are not aligned with the agenda and to prepare plans to remove or reassign them. creo que impidieron personas que no estaban en línea con la agenda y en el permiso para remover esas personas. By doing this, they give the White House more direct influence De esa manera se daría a la Casa Blanca una influencia over legal and enforcement decisions sobre decisiones legales at the Department of Justice and other agencies. en el Departamento de Justicia y otras agencias. Echoing Project 2025's call Como un eco a la llamada del proyecto to bring independent parts of the executive branch para colocar partes independientes de under la tighter ejecutiva presidential control. debajo de un control más estricto presidencial. They also reported También reportan that the administration also began que la administración comenzó también revamp of the federal workforce. Revamp remontar. So a revamp is when you make changes to reformar. something. And these changes were clearly inspired by Project 2025's plans. La base laboral y esa idea fueron inspirados por el So proyecto this means the 2025. government is becoming less neutral Significando que el gobierno llega a ser menos and more neutral openly partisan y más in who it hires and fires. partisano en cuanto a quién contratan y a quién despiden. And when we look at culture, diversity, and education, y si uno observa la cultura, educación, in his inaugural address, en su Trump declared that from this day forward, declaración inaugural, the United States government recognizes two genders. Que de ese día en adelante Estados Unidos reconocería dos géneros. Male and female. A language very similar to macho Project y hembra. 2025's.
un lenguaje muy similar a lo de 2025, to its insistence on a binary understanding of sex. insistiendo en una visión binaria acerca del sexo. During his first year, Durante su primer año several related changes have already happened. ha habido varios cambios. Federal diversity, equity, and inclusion programs Hay programas de igualdad federal equity y equidad. have been eliminated Esos han sido eliminados or heavily cut back, o fuertemente cortados, especially in the military and executive agencies. especialmente dentro de las agencias militares o ejecutivas. At the Department of Defense, En el Departamento de Defensa, an executive order shut down una orden ejecutiva cerró DEI offices, oficinas de IA, which is diversity, equity, and inclusion, DEA, diversidad, and also equidad e related training inclusión. programs Y también and varios related training programs, programas relacionados de which entrenamiento matches mandate recommendations. que es exactamente lo que son las Military recomendaciones academies del mandato. were told Academias to remove race-based admissions practices deberían sacar prácticas basado en raza and to shift to a colorblind approach. Y deberían obtener una postura ciega de colores. So a colorblind approach is when you treat everyone the same without considering race, ethnicity, or color. Eso significa tratar a todos de la misma manera, independiente de su raza, su color, etnia. While also ending, Y también terminando, they ended special recognition of months celebrating the history of minority groups. en las celebraciones especiales de ciertos grupos minoritarios. On education, En educación, Project 2025 argues that the federal department should be abolished. el departamento, proyecto 2025 dice que el Departamento Federal de Educación debería ser And its cerrado functions returned to the states. y sus funciones deberían ser devueltas al Estado. According to some reports, De acuerdo a algunos reportes, the administration has begun a staged dismantling of the department. el gobierno ya comenzó con su programa de They announced reducción plans to phase out the Department of Education over several years. de planes de lograr este proceso de desmantelamiento a través de varios años. They also started cutting staff También comenzaron a cortar empleados and programs y programas, and sending more control back to state governments, devolviendo más control al gobierno del estatal, especially in areas like curriculum, especialmente en áreas como and civil rights enforcement. el currículo y del This means that bueno, la issues protección de like los school derechos civiles, desegregation, de segregación, protection against discrimination, protección contra
and support discriminación for students with special needs y apoyo a estudiantes con necesidades especiales will increasingly depend on where a student lives dependes cada vez más de dónde rather vive than on national standards. un estudiante en vez de And when we look at estándares immigration and border nacionales. security, En cuanto a la seguridad de la frontera e inmigración, the project calls for dramatically tougher immigration and border policies. pues el plan In the first year of Trump's el second term, gobierno llama por medidas más estrictas y fuertes several steps have gone in this direction. que se tomaron varios pasos hacia esa dirección. The increased immigration rates inside the US, La inmigración en Estados Unidos, las tasas de inmigración, with fewer protections for sensitive locations, menos protección para fewer protections ubicaciones for sensitive sensitivas, locations, which is something that we saw that Cuccinelli had proposed. y vimos que He Cuccinelli also había propuesto expanded justamente use esto. of procedures También pidió el procedimiento, that allow quick deportation procedimientos acelerados para deportación más rápida, without full court hearing, sin audiencias completas en las cortes, which also matches the mandate's recommendations. lo que es exactamente lo que la recomendación del mandato They pide. also have a stronger pressure on states and cities Además, se elevó la presión sobre estados y ciudades to cooperate with federal immigration enforcement. para cooperar con lo que pide el gobierno federal, including threats to cut off federal funds incluyendo amenazas de cortar el apoyo federal to so-called sanctuary jurisdictions. en las así llamadas jurisdicciones de santuario. Sanctuary. These steps are still being fought in the courts, Todavía se pelean esas medidas en las cortes, being fought in the courts. But they showed that Project 2025's immigration vision pero muestran que el proyecto 2025, their vision on immigration su visión sobre la inmigración is already shaping real policy. ya está afectando la política real. And looking at gender, family, and reproductive rights, En cuanto a los derechos reproductivos, género y familia, the project focuses very strongly on what it calls restoring the family el proyecto enfoca fuertemente en lo que llama el and restaurar la protecting familia children, y with a proteger special focus on niños, abortion and LGBTQ rights. con un enfoque especial en el tema del aborto y los derechos So de His first LGBTQ. year, Así que en su primer año, this is what has happened. eso fue lo que New pasó. federal rules limiting funding to clinics, Reglas nuevas limitaron new sus federal rules nuevas reglas federales in hospitals that provide or refer for abortion
para hospitales que or refer, proveen o refieren o echoing aborto. Severino's proposals. Son igual como es igual que había Moves sido to propuesto. restrict the mailing, Reglas para impedir el correo, the mailing, the sending of the mail. Mhm. And telehealth prescription of abortion pills, y de la prescripción de píldoras de aborto por although some of these Internet, have been digamos, temporarily blocked in court. habían sido bloqueados temporalmente. Guidance and proposed rules Reglas narrowing the y definition of sex discrimination guías habían sido propuestas en cuanto a la definición de sexo y in casamiento, health and education en salud y educación, to exclude gender identity, para excluir identidad de género, challenging protections for transgender people. desafiando también las protecciones para personas transgénero. The ACLU and other groups ACLU y otros grupos describe these combined steps describen a esas, as part of a esos larger pasos en attempt conjunto como parte de un intento más to grande create a dystopian system de crear un sistema distópico in which government power en el cual el poder de gobierno is used to enforce se usa para a single conservative Christian view formar o para enforzar una vista única of conservadora family and cristiana sexuality. de familia y sexualidad. We also have some things Tenemos otras cosas también that are underway but not yet completed. que están en camino, aunque todavía no puesto en práctica. So we can see things happening in courts and the Department of Justice. Vemos cosas que acontecen en las cortes y el Departamento de Justicia. Courts and Department of Justice. So the project wants the Department of Justice and the FBI Entonces, quieren que el Departamento de Justicia y el FBI to be more directly controlled by the president. sean más directamente controlados por el presidente. So following this agenda, Entonces, so far siguiendo we esa can see the agenda, following. podemos ver el problema. Attempts to rewrite internal DOJ rules, Intentos de reescribir reglas internas del Departamento de Justicia so that the White House can communicate para que la Casa Blanca pueda comunicar more freely más and libremente directly y directamente about ongoing legal matters. acerca de asuntos There is legales. also a pressure on the FBI Ven a presión and sobre el other law FBI enforcement agencies y otras agencias del sistema legal to focus more on issues the administration prioritizes de enfocarse más en asuntos que la administración and prioriza less on areas like white supremacist extremism. y menos en áreas como, por ejemplo, el supremacismo blanco. Legal experts and civil rights groups Expertos legales en warn grupos that if civiles, these changes derechos continue, civiles, advierten que si continúan esos cambios, the justice system will become less independent
el sistema de justicia será menos independiente and more of a tool to reward allies y más bien una herramienta para pagar a los aliados and para, punish opponents. y para castigar a los opositores. And when we look at environment and economy, Y mirando hacia el medio ambiente y la they have economía, already started undoing many of Biden's climate-related regulations. ya comenzaron a deshacer muchas regulaciones de Biden acerca del medio ambiente y regulación del They clima. also proposed budget cuts También proponieron cortes de fondos and for environmental enforcement en cuanto a reglas para el medio ambiente and climate science programs. y programas de ciencia del medio ambiente. And looking at the democracy, Mirando hacia la democracia, we saw that Project 2025 vimos que Proyecto 2025 contains ideas that affect democratic structures. contiene ideas que afectan las Affect estructuras democratic structures. democráticas. For example, changing voting rules, Por ejemplo, cambiando las reglas para las elecciones, weakening independent election bodies, debilitando a cuerpos independientes and de empowering the elecciones president to use emergency powers more aggressively. y dando poder al presidente para más agresivamente usando poderes So de in these emergencia. areas, we can say Podemos entonces decir en esas the áreas, seeds have been planted, la semilla ha sido plantada, but the full harvest has not yet arrived. pero la cosecha completa todavía no llegó. And my time is almost up. Let me just check here because I want to be able to finish. So looking at the blueprint, Entonces, mirando ese padrón o el at blueprint del Trump's plan, first year actions, en las primeras las acciones de Donald Trump en su and primer at año what civil rights and policy groups are tracking, y lo que los grupos de derechos civiles están observando, we can expect at least 4 likely directions. por lo menos podemos esperar 4 direcciones probables. 4 likely directions. A deeper politicization of the civil service, Una politización, no sé si la palabra es correcta, del servicio civil, more aggressive pushes on family, gender, and sexuality, presión más agresiva sobre género, familia, and igualdad sexuality, y sexualidad. and expanded use of executive power in crisis. Y el uso más libre en And a momentos de growing crisis de la resistance in ejecutiva. legal battles. Y también, no entendí eso, en batallas So we can legales. expect not only a push to implement more of Project 2025, Así que no solamente podemos esperar un empujón para implementar más aún la agenda, but also a strong counter movement sino también un movimiento opositorio, trying to defend existing rights tratando de defender derechos existentes and democratic norms. y normas democráticas. In his book, The Project, How Project 2025 is Reshaping America, En su libro, Cómo el proyecto 2025 cambia
David Graham says the following. reconfigura a Estados Unidos. David Quote Graham number dice lo 9. siguiente. With a little imagination, we can glimpse what it would look like to live in the America where, as Kevin Roberts has it, we are free to do as we ought, or rather, as Roberts and his co-authors believe we ought. Con un poco de imaginación podemos vislumbrar cómo sería vivir en América donde, como dice Kevin Roberts, somos libres de hacer lo que debemos, o más bien como Roberts y sus coautores creen que deberíamos. It is an avowedly Christian nation, but following a very specific, narrow, and modern strain of Christianity. Es una nación abiertamente cristiana, pero sigue una corriente muy específica, estrecha y moderna cristiana. In many ways, it resembles the 1950s. En muchos aspectos se asemeja a los años 50. While fathers work, Mientras los padres trabajan, mothers stay at home with larger families. las madres se quedan en casa con familias más numerosas. That's lucky, since there is no educational TV for children to watch. Eso es suerte, ya que no hay televisión educativa para que los niños la vean. At school, they learn old-fashioned values and lessons. En el colegio aprenden valores y lecciones a la antigua. Abortion is illegal. El aborto es ilegal. Vaccines are voluntary. Las vacunas son voluntarias. And the state is minimally involved in healthcare. Y el Estado está mínimamente involucrado en la sanidad. The government is slow to police racial discrimination in all but its most blatant expressions. El gobierno es lento en controlar la discriminación racial en todas las expresiones, salvo en las más evidentes. Trans and gay people exist. Las personas trans They y always gays existen, siempre but han are existido, encouraged to remain closeted. pero se les anima a permanecer en el armario. It is a vision that suggests Reagan was right. Es una visión que sugiere que Reagan tenía razón. Freedom really is a fragile thing. La libertad es realmente algo frágil. And last but not least, Y finalmente, Graham also says the following about Project 2025. él dice también lo siguiente acerca del proyecto That's quote number 2025. These proposals are radical and sweeping, and they deserve close attention. Estas propuestas son radicales y de gran amplitud y merecen una atención muy atenta. But without the ability to make them happen, Pero sin la capacidad de hacerlas realidad, they are only worth the pixels they are published in. solo valen los píxeles en los que se publican. So as we have seen, Como hemos not visto, only in my presentations, but through this whole camp meeting, y no solamente en mis presentaciones, sino a lo largo del campamento, an ideology una without a ideología power to implement it, sin poder or de someone who believes in poder it, implementarlo, o alguien que quiere It's nothing. vivir debajo de but that's ello, definitely not what we are saying here. no vale nada, pero eso no es lo que estamos viendo aquí. What we're seeing here is a very well designed, Porque lo que vemos es algo muy a bien very well diseñado, designed ideology una ideología muy bien being diseñada, carefully and powerfully enacted. puesto en marcha de manera cuidadosa y con fuerza. Let's pray. Oremos. Oh, sorry. Question? So Trump said that he hadn't read the Project 2025.
Entonces Trump dijo que no había leído el proyecto 2025. I think it's true. He wouldn't read a 1,000 pages book. Creo que es verdad porque él no leería un libro de 100,000 páginas. At the same time, the entity with ideology is Trump himself and not the Heritage Foundation. Al mismo tiempo es verdad que la entidad con ideología es Trump y no la Fundación Heritage. And he has even said that he takes decisions based on his own moral compass. Él había dicho que toma decisiones a base de su com- em, compás moral. And my question is, do you see any contrast in between the proposal, the project, and Trump's own ideology? Me gustaría saber si tú ves alguna discrepancia entre el proyecto, las propuestas y la política personal de Donald Trump. So I didn't really do a comparison between those two things, No hice realmente una comparación But entre estas dos cosas, from what we know from Trump, pero por lo que sabemos de Trump, from everything he says, em, and from mediante what todo we lo saw in que his first term, él dice y lo que vimos en su primer término, we can see that his ideas vemos que sus ideas are well aligned with the project. están muy bien en línea con el proyecto. I don't know if he read it. No sé I si share él lo your leyó. view that probably he didn't. Comparto tu visión que probablemente no lo hizo, But I can see that he's seeing in Project 2025 pero veo que lo que él ve en el proyecto 2025, that he is seeing in Project 2025 él ve en ese proyecto a way to implement his ideas. un camino para implementar sus ideas. I'm not saying that he agrees with everything. No digo que I'm sure there are things that he esté de acuerdo doesn't. con todo. Seguro que no. Probably there are some things that he doesn't care about Posiblemente hay algunas and cosas that que he no le will importan allow to be implemented y que permite que sean just to implementadas please the people that are with him. simplemente para satisfacer a las personas que están de su lado. But I see that his main purpose Pero pienso que el propósito would be primario to de él use the project sería usar el to proyecto implement his ideas. para implementar sus ideas. One of them Una de ellos being the centralized power. siendo el From what we have seen so far, poder centralizado, pero por lo que that's hemos visto hasta his ahora, ultimate goal. Ultimate goal. eso es su meta final. And Project 2025 can help him with that. Y Proyecto 2025 le puede ayudar con esto. Very ironical. Muy irónico. That this whole thing, the project, it's some sort of manual Ese proyecto es algo así como un manual. was created in a free and democratic country Fue creado en un país libre y democrático
but taking each and every one of the ideas from someone that I know who is Hugo Chavez. Pero cada idea parece ser tomada de alguien quien conozco, o sea, Hugo Chávez. He basically took all the policies of a far left communist government and applied it to a what? To the United States. Parece tomar todas esas ideas de un gobierno de la extrema izquierda y aplicarlo a un gobierno. I just wanted to say that I find it ironical. Solamente quería decir, me parece irónico. What are your thoughts about it? ¿Qué piensas tú acerca de ello? I have no thoughts about it No tengo opinión acerca de esto, because I don't know the details about Hugo Chavez government. no desconozco los detalles del gobierno de Hugo But maybe Chávez, something interesting to look at. pero posiblemente algo interesante de Any other estudiar. questions? No? So let's pray. Entonces, si no hay más Dear preguntas, God, oramos. we Queridos thank you Dios, for this hour. gracias por esa hora. We also want to thank you for this camp meeting. También queremos agradecerte por el campamento, As we come to a close, ya que vamos a cerrar. we ask you that the messages that we saw during this camp Vimos que los mensajes que hoy hemos oído durante el campamento may lead us to study more, queremos que nos guíen para estudiar más and to understand better the times we're living in. y de entender mejor los tiempos en que vivimos. That help us see Ayúdanos a ver that it's not just talk. que no es simplemente hablar, This is real es real and this is happening, y acontece. and that we need to be prepared. Y que necesitamos estar preparados. Be with us. Sea con nosotros. We ask this in Jesus' name. Amen. En el nombre de Jesús. Amén.